Buenas noches, amigos. Bienvenidos al cuarto programa de Conversando con Cristina, un espacio generado por Universidad de la Familia, ahora sí, un espacio para ofrecerles información, formación de carácter académico, pero al mismo tiempo de tono divulgativo. En el libro Nexus, Yuval Harari, un excelente escritor, nos dice que el protagonista de la historia no ha sido el Homo sapiens, es decir, nosotros, los hombres, usando el masculino inclusivo, desde ya, hombres y mujeres. No ha sido el Homo sapiens sapiens dominando la Tierra, sino la información. Con esta frase, entonces, les voy a presentar el tema del día de hoy, periodismo, aciertos y desaciertos de una profesión milenaria. Para hablar de este tema, me acompaña hoy, y es un privilegio que así lo haga el periodista, Manuel Aguilera. Manuel Aguilera es vicepresidente de noticias de Canela News, Canela Media, que en realidad es una plataforma de streaming para todos los hispanos. Un gusto que realmente estés aquí conmigo. Se dice que los periodistas que presentan no tienen que adular al invitado, pero como yo no soy periodista, me doy ese lujo de adularte. He escuchado tus actividades, te he escuchado en los medios y me impresiona mucho que tú tienes un tono moderado en tus opiniones, un tono que tiende a ser objetivo, alejado de lo que es el periodismo partidista, sino que es un periodismo realmente independiente de ideologías. De modo que te voy a hacer unas preguntas, para lo cual voy a crear primero un contexto. Sabemos que el periodismo se oficializó como tal en el siglo XV, con la invención de la imprenta. Sin embargo, 1650 años antes de Cristo, un faraón del antiguo Egipto estaba hablando con su ministro. El ministro se llamaba Rekhmar y el faraón era Tumesis III, un gran faraón. Y estaba comentándole artículos aparentes de una publicación en donde se hablaba de las capacidades de los funcionarios. Esto lo sabemos porque se encuentran estos papiros en el Museo del Louvre, junto con otros papiros que atestiguan que en Memphis, en aquel momento la capital de Egipto, ya tenía algo así como un órgano de noticias, por supuesto, netamente escrito. De modo que vemos también que en la antigua Grecia Demóstenes hablaba de que los ciudadanos se reunían en el ágora buscando todos los días nuevas noticias, ¿no? Y venían los mensajeros y leían los papiros o las tabletas, y la gente se mostraba muy interesada en los gimnasios, en todos lados. Esto nos habla de que el descubrimiento de la realidad y el dar a conocer ese descubrimiento de la realidad es una traza humana que está en nuestro ADN, no es algo que aprendemos. Sigmund Freud lo llamó pulsión epistemofílica o pulsión de saber, que aparece en los niños pequeños, que tocan todo y se suben a las sillas y hay que estar atrás cuidándolos, y cuando descubren algo van y se lo muestran a los padres. Esto está en nosotros. Por lo tanto, yo quería preguntarte, ¿cómo descubriste tú tu vocación? ¿Cuándo te diste cuenta que lo tuyo era el periodismo? ¿Y cómo lo recibió tu familia? Bueno, pues yo creo que desde niño, ¿no? O sea, yo desde niño, y te voy a dar dos ejemplos. Uno, que yo jugaba con unas chapitas con las tapas de las botellas y ahí ponía caritas de futbolistas, ¿no? Recortaba los y ponía y entonces organizaba partidos de las tapas, entonces en mi imaginación yo narraba el partido, yo narraba el partido, me gustaba, bueno. Cuando jugaba con mis hermanos lo narraba en voz alta, cuando lo jugaba solo
a lo mejor lo narraba más en voz bajita o lo pensaba, ¿no? Pero yo me veía a mí mismo como un narrador deportivo, ¿no? Y también, paralelamente a eso, a mí siempre me atrajo mucho escribir. Bueno, de todo, ¿no? En relatos, poemas. De hecho, en el colegio, en la escuela, ya quedé segundo en un concurso en el que hice una poesía dedicada a mi ciudad, que era Madrid. O sea que esa querencia por el periodismo me viene de escribir, de comunicar, claro. Me viene de muy niño. ¿Cómo fue el proceso en la familia? Pues no fue fácil, ¿no? Porque mi padre, que aún vive, es un señor muy tradicional, muy a la vieja usanza, y en la España de aquellos años, de los años 80, bueno, para él, que venía del franquismo y de toda esa generación que había vivido la guerra civil, etcétera, pues el periodismo era una profesión como de mal vivir, como de menos categoría. Había una frase que te comentaba antes que era muy graciosa, que era como: no le digas a mi madre que soy periodista, dile que soy pianista en un cabaret, ¿no? O sea, que era asociado a una profesión de... Y bueno, yo tuve esa controversia en la que mi padre no me permitía, decían: no, tú no puedes estudiar periodismo. Me decía: el periodismo no es una carrera, una cosa que me sorprende mucho. Ahora, a tiempo pasado, todo el tiempo que ha pasado, es una carrera de la que he vivido toda mi vida y he vivido bien, pero me decía: haz otro estudio, estudia leyes, estudia economía, y como segunda opción, cuando ya estés acabando el otro grado, te matriculas en periodismo. Yo sabía que si me metía en otra batalla de ese tipo, derecho, leyes, economía, aparte de que no iba a ser feliz, seguramente cuando acabara me iba a centrar en buscar un trabajo y quizás perdí el tren del periodismo. Y bueno, ahí me hice fuerte y lo hice, pero siempre con esa poca confianza de la familia. Luego, cuando empecé a trabajar, también tuve problemas, porque todavía vivía en casa y empecé a trabajar muy joven. De hecho, estando estudiando, entré en prácticas en un diario que se llama El Mundo, que es muy importante en España, y luego trabajé en Antena 3 Televisión, y con los horarios del periodismo. Y mi primer trabajo en Antena 3 era nocturno, en el informativo de la noche. Y bueno, es que salía a trabajar a las 2 de la mañana, pero mi padre no se lo creía. O sea, ya en el periódico me tocaba corregir imprenta un día a la semana, también muy tarde, porque se iba a imprenta y luego se imprimía en las revistas tarde. No se lo creía, y luego cuando empecé a trabajar en televisión tampoco le parecía que, bueno, que los horarios él tenía la mentalidad que había que trabajar de 8 a 3, como él en el banco, o de 8 a 4, y que eso de estar trabajando a las 12 de la noche o a las 11 no lo entendía. Eso es parte del ADN periodístico que nunca sabes. Puedes trabajar de noche, puedes trabajar de mañana, puedes trabajar todo el día, puedes estar viajando. Tu vida es completamente dinámica, cambiante, y hace muy difícil en ocasiones las relaciones personales y familiares, ¿no? De modo que fueron tus comienzos tumultuosos, porque de alguna manera estabas impulsado por el periodismo, pero al mismo tiempo te retenía un poco la opinión de tu familia, ¿verdad? De tu papá. Sí, eso, claro, una mentalidad como la de mis padres. Yo tenía un hermano notario, por ejemplo, otra hermana que estudió economía y fue inspectora de Hacienda, ¿no? Eso es lo que un padre de esa clase social, de esa España, soñaba para su hijo, ¿no? Claro, por supuesto. No veía en un periodista, ¿no? Tampoco creo que, bueno, a lo mejor no eran capaces de vislumbrar la carrera que luego yo he tenido, claro, que creo que me ha ido bastante bien, habiendo sido periodista de batalla, reportero, o como jefe o como directivo después. Creo que me ha ido bastante bien. Desde los 20 años me mantengo con mis ingresos, nunca. Entonces no sé, claro, en ese momento todavía eso nadie es vidente, ¿no? No lo podían saber, pero no era lo que querían no era lo que querían para un hijo. Y lo digo sabiendo que bueno, que puede pasar en otras muchas familias, que puede pasar por ejemplo en la familia de una novia que podías tener, porque dijeron: claro, pues este chico con el que está saliendo es periodista, porque no ha estudiado, no es médico, o ingeniero o abogado, ¿no? En la España de entonces existía mucho ese prejuicio contra la profesión periodística, ¿no? Bueno, para ampliar un poquito tu carrera, vamos a pasar un B-roll
mientras yo les comento que Manuel Aguilera fue director de noticias de Univision.com, director del Diario de las Américas, vicepresidente Managing Editor de Americano Media, director de contenidos de El Mundo TV en España, su país natal, y en España también director del programa Fremantle España, reportero de noticias de Antena 3, y produjo un especial para lo cual viajó a Medio Oriente que se denomina Israel, los rostros de la guerra. Continuando entonces con este tema del periodismo, los aciertos y desaciertos, ¿verdad? Al principio hablaba sobre Yuval Harari y esa cita tan importante. Y es cierto que la información ha sido protagonista, ¿no? Desde la paloma bíblica que llegó con la ramita de olivo al arca diluvial, informando que había tierra, por decirlo así, hasta las palomas de la Segunda Guerra Mundial, los mensajeros de Grecia. La información estaba siempre relacionada con la verdad, porque de eso dependían miles de vidas, por ejemplo, en las guerras en Grecia, en las guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Había una agencia de espionaje Nili judío que usaba palomas, ¿no?, para enviar toda su información. Pero ¿qué sucede hoy en día, Manuel? Que pareciera que como un desacierto del periodismo nos estamos alejando de la objetividad, ¿eh?, como piedra angular de la democracia, que nos estamos alejando de la objetividad, todo es muy subjetivo. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Digamos, ¿por qué el periodismo está dejando de cumplir esa función vital, ¿verdad? Y se ha transformado en subjetivo, partidario, muy polarizado. Tú has dicho antes, al principio de la entrevista, una cosa que me ha llamado la atención, que no es que esté mal dicha, pero que un poco es el reflejo, has dicho periodismo partidista, ¿no? Entonces, es que eso no existe ni debería existir. O sea, quiere decir que tú has dicho periodismo partidista porque hoy en día te sientas a ver una televisión y tú sabes que siempre hay un periodista que tira republicano y el otro que tira demócrata. Si hablamos de Estados Unidos y nos vamos a otro país, lo mismo, ¿no? Claro. Este es de Milei, este es kirchnerista. España, este es del Partido Popular y este es del PSOE, ¿no? O sea, siempre hay la etiqueta, sí, fruto, creo, de la polarización de la sociedad. La sociedad se ha polarizado a un grado extremo en el que ya no es una virtud escuchar a un periodista, ni nadie quiere escuchar a un periodista objetivo. O sea, tú decías, yo intento ser objetivo porque por eso me metí en esa profesión, porque es lo que aprendí, porque es lo que me enseñaron y porque para mí es como un juramento hipocrático. Es como cuando un médico jura salvar una vida y hacer todo lo posible para salvar una vida. Para mí es un compromiso y es una obligación ser objetivo. Luego yo en mi casa puedo ser más de derecha o más de izquierda. Exacto. Pero sea lo que sea, si alguien de derecha roba, lo denuncio, y si alguien de izquierda roba, lo denuncio igualmente, no de manera distinta. Sí, por supuesto. Y esto, que para mí es súper básico, bueno, ya se ha perdido un poco la vergüenza, ¿no? Ya no hay vergüenza en que te presentes en un programa y que todo el mundo sepa que tú vas a defender el manual del partido al que estás sirviendo de alguna manera. No, yo no digo que los hay también, hay periodistas pagados, también los hay. Pero la mayoría no están pagados, sino que trabajan para esa causa pues porque están posicionados con esa ideología. Claro. Entonces el público, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? El público ya no valora el periodismo objetivo. El público quiere escuchar un discurso y reforzar lo que él piensa. En cuanto claro, tú, en esa emisora, en ese canal, en ese periódico, hay una opinión distinta a la tuya, como que dices, no, como si era así, me cambia otro que me diga lo que yo quiero pensar. Entonces, cuando se dice la necesidad de que haya medios de línea editorial conservadora, porque hay muchos de izquierda, o alguno de progresista, porque hay muchos... Yo creo que lo revolucionario hoy en día, lo necesario hoy en día, es que haya más medios objetivos y que se valore eso.
que se valore la objetividad y la búsqueda de la verdad y volver a el compromiso originario del periodismo. Y digo esto porque no lo digo así, y seguramente si hubiera aquí un auditorio de gente me daría la razón, pero luego la gente llegaría a casa y conectaría el canal que le dice lo que quiere escuchar y no buscaría esa opinión balanceada, ¿no? Tiene que ver esto porque a partir del Renacimiento es como que la noticia es una mercancía, tiene que ver con esto de que hay agencias que venden información, tú me dirás o me puedes corregir, que venden información y que son muchas veces informaciones falsas, ¿verdad? Porque es el reino de la noticia falsa, ¿no? El periodismo, algún tipo de periodismo, incurre en esto. Bueno, el tema de las agencias de noticias, que es interesante. Hay una agencia de noticias china, hay una agencia de noticias rusa, son agencias que te regalan el contenido muchas veces, que se están infiltrando en América Latina y en los medios hispanos de Estados Unidos, y esa es su... ¿Qué pasa? Que juegan con la precariedad de los medios, la falta de presupuesto, te dicen, me regalan un contenido, me dan un contenido, unas fotografías, unas historias, ¿no? ¿Qué pasa? Que esas historias vienen con el toque de esas agencias que tienen un objetivo. Entonces, siempre dentro de ese buen periodismo al que aludía antes, está los profesionales para decir, bueno, de esta agencia tomo lo que yo quiera. Pero las agencias son muy útiles, pero las agencias, el periodista del medio tiene la necesidad de chequearlas también y utilizar de ellas lo que crea conveniente y lo que crea justo para su público. Claro, sí, porque en fotografías tú puedes, incluso una foto es manipulable, una fotografía de Trump hoy visitando el Alcatraz, Alligator sí, Alcatraz, pues puedes usar una foto en la que salga encorvada o salga feo porque has buscado un ángulo, puedes buscar una que salga majestuoso y salga en plan general en jefe. Entonces, todo esto tiene mucho que decir. Entonces, tú como responsable de un medio tienes que administrar lo que te viene de todos lados, de las agencias. Se habla mucho de... No es que el periodismo ha muerto, porque cuando existía el periódico de papel era todo mucho mejor. No se trata del soporte, no se trata de la plataforma en la que comunicas, se trata del trabajo que hagamos los periodistas. Claro. Y yo en mi carrera he visto, o sea, empecé en un periódico de papel, ya el periódico de papel es totalmente irrelevante. Y parecía que el periódico de papel, la portada de un periódico, derribaba un gobierno. Yo ya no derriba un gobierno. Hoy derriba un gobierno, a lo mejor una campaña en redes, pero esa campaña en redes presuntamente estaba basada en información, ¿no? O sea que al final estamos hablando de praxis periodista, periodística, de ética periodística, de cómo trabajar, de cómo actuar. Entonces tú puedes trabajar TikTok, yo puedo hacer lo más moderno del mundo, un show de TikTok de 1 minuto, en video contando cosas, y lo puedo hacer honradamente, éticamente, basándome en información real y en fuentes y en investigación propia, o lo puedo hacer manipulado. Pero exactamente igual pasaba con el periódico de papel, ese periódico impreso de los 80, de los 70, de los 60, de los 70 con el caso Watergate. El caso Watergate fue en un periódico de papel, fue en el Washington Post, pero los periodistas trabajaron diligentemente, eficientemente y con rigor y dando la verdad a esos lectores que querían saber de esa investigación, ¿no? Con respecto a las noticias falsas, ¿verdad? Que es uno de los grandes desaciertos, se me ocurre a mí, del periodismo. Hay un artículo del licenciado Martínez Mancera, licenciado en periodismo, muy interesante, que se llama Origen del periodismo. Y él comenta allí que en 1275 salió una ordenanza real en Inglaterra en contra de los propagadores de noticias falsas. Y en 1682 esa ordenanza se aplicó justamente a un periodista que había divulgado una noticia falsa. ¿Tú no crees que hoy en día tendríamos que tener leyes contundentes en contra de eso o no? ¿O la gente le gusta y entonces hay que seguir con noticias falsas? ¿No habría que tener leyes para penalizar a un periodista o a una agencia o una empresa que difunde noticias falsas sin verificación de las fuentes, por ejemplo? Bueno, aquí es un terreno pantanoso, porque claro, si la potestad se lo dejamos a los gobiernos, estaba escuchándote que 1200 ya
se acusó a alguien de una noticia falsa y estaba pensando, quizás fue el gobierno, y quizás esa noticia presuntamente falsa era un caso de corrupción del gobierno y el gobierno reaccionó diciendo, eso es un bulo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que las leyes, insisto, están bien como están en el sentido de que ha cambiado las plataformas, los soportes, pero el juego es el mismo, es un comunicador y uno que recibe la información. Entonces, la calumnia existe, ¿no? Claro. De siempre, ¿no? Exacto. La infamia existe, ¿no? Entonces, cuando alguien miente, y cuando alguien miente a sabiendas, está cometiendo un delito. Si yo hago algo para perjudicarte, me invento algo, no tengo proporción en lo que hago, hay leyes que ya existen, o sea, no hay que inventárselas. O sea, Es decir, que se pueden aplicar. se pueden aplicar, es aplicar Claro. la ley. O sea, a mí Pero lo que no me se da aplican. miedo son los gobiernos diciendo, no, voy a decir que yo, como ha pasado con Correa, por ejemplo, me viene a la cabeza en Ecuador, voy a sancionar administrativamente a quien yo quiera. ¿Y qué pasa? Que cualquier medio que habla mal de mí, pues le sanciono, le retiro la tirada, le prohíbo imprimir o cualquier cosa de esas. Realmente la relación más peliaguda de todo esto es la de gobiernos y periodistas, ¿no? Yo creo que eso sí que es una gran asignatura pendiente, un gran conflicto en los tiempos que continúa y que en este mundo polarizado está haciendo que esas audiencias que aman al gobierno o que lo odian, se buscan un medio que lo ama o que lo odia, todo se alinea, entonces cuando uno gobierna intenta cerrar el medio si el gobierno es de derecha intenta cerrar el medio de izquierdas, cuando gobierna la izquierda intenta cerrar el medio de derecha, entonces yo creo que se ha perdido la centralidad, porque dentro de ese control ha existido el autocontrol, o sea, los propios periodistas se pueden autorregular, porque insisto, o sea, lo que nos enseñan en las facultades, es que publicamos verdades, es que es tan sencillo, es que es tan simple, tan obvio, que es no mentir a sabiendas, Claro. utilizar fuentes, más de una fuente, o sea, el buen periodismo no se va a inventar en 2025, igual que el bulo no se ha descubierto en 2025. El bulo ha existido siempre, o sea, ha existido siempre, y desde 1200, 1600 y seguro que, bueno, de antes también. hasta la historia de Jesucristo tuvo que aguantar muchos bulos sobre su persona. Entonces, ¿qué vamos a decir ahora? Que ahora se miente, a sabiendas, que ahora se hacen campañas contra personas. No, se hacen en redes sociales. Antes se hacían en la radio, se hacían en un periódico, pero ahora se hacen en redes que quizás sean más rápidas, ¿no? La difusión ha cambiado, la manera de comunicar ha cambiado y ahora se corre, como se dice, como la pólvora, ¿no? Ahora una infamia, antes te destruía en 3 meses, ahora quizás en 3 horas te pueden destruir la reputación y quizás para siempre, porque una vez que te destruyen, aunque demuestres que es mentira lo que se ha dicho de ti, no siempre es fácil restaurar el daño hecho, ¿no? Por supuesto, sí. Tú sabes que hay en otro orden de cosas, hablando de la inteligencia artificial, ¿verdad? Hay un mito griego de Faetón, que era el hijo del dios Helios, que era el dios Sol. Y entonces le pide al padre, en este mito, que lo deje manejar ese carruaje alado del Sol. Y el padre lo permite. Y por supuesto termina en tragedia, no lo sabe manejar, el padre le advierte, es demasiado, si se alejas demasiado de la tierra la enfrías, si te acercas la quemas y por supuesto el mito concluye que quemó parte de la tierra. Todas las tradiciones de la historia del mundo nos dicen que la humanidad, el hombre, el masculino inclusivo, tiene un defecto letal, que es crear poderes que luego no puede controlar. Entonces, hemos creado un poder, como es la inteligencia artificial, que por supuesto está en manos de periodistas también, de todo el mundo. ¿Tú crees que esto es así? ¿Cuál es el futuro de la humanidad si dejamos este carro alado del dios Sol, que es la inteligencia artificial, descontrolarse? Bueno, yo creo que como todo, la inteligencia artificial es una herramienta utilísima, poderosísima, interesantísima, pero que tiene su lado oscuro, que es la mala utilización de la
inteligencia artificial, y según los malos o el lado oscuro va inventando fórmulas y maneras de engañar, de generar una fotografía totalmente real al ojo humano, que parezca que te está diciendo algo que no ha sucedido, hasta inventar una noticia falsa y propagarla, hasta infiltrar una serie de mentiras en las redes que nadie pueda discernir si es verdad o no. O sea, el reto paralelamente a eso es controlar y dar herramientas para que todo el mundo pueda saber a tiempo real lo que es verdadero y lo que es falso. Otra cosa es que la gente, yo creo que es muy cómoda y tiene una tendencia a creerse todo sin... O sea, realmente tú no puedes... Claro. Igual que cuando vas al supermercado y miras la etiqueta de un producto y ves si tiene azúcar, si tiene grasa, si tiene hidratos de carbono, lo que sea, lo que no te conviene, lo que estás buscando. Estoy buscando proteína, o esto tiene mucho azúcar. Pues eso hay que hacerlo antes de consumir, porque las redes sociales son una especie de trampa en el que ves un titular y de repente te atrae, haces clic, lo lees y ya, ¿no? Ya, bueno, eso no vale. O sea, yo creo que y de hecho se ha puesto en duda la supervivencia de las grandes marcas del periodismo. Con todo esto de la información gratuita, de las redes, de que yo no leo tal New York Times o no leo El País o el Universal de México o no leo tal periódico o el Nuevo Herald que estamos aquí porque lo veo en internet. Yo creo que hay que mirar a las grandes marcas y responsabilizarlas de que sigan haciendo buen periodismo para proteger a la gente de eso. ¿Quién va a hacerlo si no? Claro. Sino medios que llevan décadas, incluso siglos, ¿no? Hay algunos que llevan más de 100 años informando, periódicos o empresas de comunicación, que sean las que nos guíen en que por lo menos cuando tú ves una historia avalada por uno de esos medios te la creas. De hecho, es algo que yo siempre recomiendo. Cuando tú ves una noticia escandalosísima y te extraña, no tienes más quién es el emisor de la noticia. Si es un medio que jamás has escuchado, ya ponlo en duda, búscalo en otros medios, y si estás solo en ese medio y en ninguno más, ya ponte a sospechar, ¿no? Hay maneras muy sencillas de saber cuándo te están engañando. Con la inteligencia artificial también hay sus maneras, ¿no? Es un poco lo mismo. Cuando tú ves una fotografía que es real y que te está demostrando un hecho tremendo que tú no has visto reflejado en otro lugar, ni en ningún gran medio, ni lo has leído, ni lo has visto en televisión, ni lo has escuchado en la radio, probablemente sea una mentira. Entonces, claro, es un reto, nos ofrece muchas oportunidades, podemos hacer muchas cosas con ella, pero nos hace trabajar más nos hace trabajar más en usarla bien, pero también en defendernos de ella. Tenemos que tener herramientas, tenemos que buscar consulta y tenemos que hacer un trabajo personal para no dejarnos engañar por el mal uso de la inteligencia artificial. Claro, porque la inteligencia artificial creo que es el único poder que puede tomar decisiones, ¿no? Por lo menos en un futuro no muy lejano. Y en lugar de una herramienta es como un agente, es decir, tiene agencia propia, ¿verdad? Y está muy bien lo que tú dices, tenemos que estar atentos a eso, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico, tú sabes que las primeras experiencias infantiles determinan las conexiones de las neuronas cerebrales y eso impacta de tal manera en el cerebro que crea en el niño ya la capacidad para poder mirar y juzgar de determinada manera toda la realidad a su alrededor. Si no hay forma de cambiarlo eso, ¿verdad? En base a esas primeras experiencias de pequeños. Tú como padre y como periodista, ¿cómo has hecho para que tus niños desarrollen un pensamiento crítico, para que no se crean todo lo que escuchan? Porque tú eres la persona ideal con autoridad para enseñar estas cosas. Y me gustaría que se lo digas a los padres, ¿qué consejos le das para de alguna manera hacer que los niños piensen, analicen y no se dejen llevar por lo que ven y por las emociones? Bueno, yo lo primero que he hecho, y eso creo que a lo mejor viene también por mi propia historia personal, he hecho lo contrario de lo que yo viví. Yo les he dado muchísima libertad, ¿no? Les he dado la libertad de que piensen por sí mismos, de que lean lo que quieran, de que elijan su camino, de que desarrollen su pensamiento propio, no ponerles puertas a
lo que quieran estudiar, lo que quieran crear, lo que quieran hacer. De hecho, mi hija es muy creativa, por ejemplo, y le gusta mucho pintar y dibujar, y jamás se me ha ocurrido decir todo lo contrario. Y eso estoy muy agradecido a este país, porque te pone las herramientas para que, si un niño destaca dibujando, pues le dibuje más y pueda desarrollar eso. Pues si hubiera pasado dentro del contexto que contaba antes de mis inicios, se hubiera dicho en España, en mi época se hubiera dicho, déjate de dibujar y ponte a estudiar matemáticas, ¿no? Pues aquí yo creo que es un poco eso, por un lado, para mí, dejarles, y luego también digamos que sensibilizarles en lo que estaba diciendo antes, que no vale la opinión de cualquiera, ¿no? Que no vale lo que diga cualquiera, lo que me diga un amigo, lo que diga un youtuber de estos que hay ahora, un influencer que diga, pero ¿en qué se basa ese influencer? Ese influencer a lo mejor es igual que tú, es un chico de 16 años que está diciendo tonterías que están teniendo ese impacto. Entonces yo creo que, para mí, libertad, y sobre todo que tengan herramientas y recursos donde buscar. Independientemente de todo eso, yo soy consciente de que la brecha generacional es muy grande, que ningún padre va a pensar exactamente igual que sus hijos, que a mí me viene muy bien escucharles, porque también me da idea. Yo, al fin y al cabo, como periodista, no quiero comunicarle a los mayores de 50, ni a los mayores de 55, ni a los mayores de 40. Me gustaría hacer un contenido tan interesante que todos los pudieran consumir, incluso gente de la edad de mis hijos, que no va a ser así, pero lo quiero intentar, y les quiero escuchar, y quiero que ese diálogo sea productivo para ambos. Yo, por escucharles, por saber cómo se informan, eso siempre se lo pregunto. Pero tú, ¿cómo ves noticias? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo has visto? Si quieres informarte de algo, bueno, ¿dónde lo ves? Y entonces eso me da pistas, porque luego en las reuniones de directivos, y bueno, tienes que escuchar tantas cosas de gente que sabe, todo el mundo se lo sabe todo, a lo mejor incluido yo, ¿no? No, porque es que la gente quiere esto, no, porque es que la gente, es que son los jóvenes, no, es que son los mayores, no. Yo he visto, no sé, despreciar tanto a las audiencias, incluido aquí en Estados Unidos, cómo se piensa sobre la población hispana dentro de los medios, las cosas que se dice, cómo se les estereotipa, cómo se les da el contenido ahí como si fuera carnaza, como si estuvieras un zoo ahí dando un pienso a un animal, ¿no? Bueno, si esto no van a pensar, esto es darles una novela. Y parte de la responsabilidad de un periodista también es formar un poco a la gente y desarrollar el pensamiento crítico de la gente. Es verdad que hay gente que por su biografía no tiene unos estudios ni un nivel de conocimientos muy alto, pero yo creo que es una parte interesante de los medios contribuir a ese conocimiento, ¿no? Y hay maneras sencillas, descodificando el lenguaje, que eso se estudiaba cuando yo estudiaba, descodificar un lenguaje técnico, seguramente un lenguaje el que tú has estudiado en psicología, se puede desmontar con un periodista, descodificarlo, explicárselo a la gente de una manera más sencilla, igual que un lenguaje económico. No queremos un experto en Wall Street que nos cuente las cosas de una manera enrevesada, pero seguramente que hay una manera de contar por qué suben las acciones, por qué sube la bolsa, por qué baja. Hay una manera de contar el tema de las finanzas personales, hay una manera de contar los temas legales tan importantes para nuestra comunidad aquí, del tema migratorio. Así que yo creo que hay que hacer ese esfuerzo por conocer a la gente que nos está escuchando al otro lado, y relacionándolo con lo de los jóvenes, tenemos que hacer un esfuerzo para darles algo atractivo, porque claro, es muy... Claro. Ayer me hablaban, por ejemplo, que me hizo mucha gracia, alguien que quería hacer un medio hispano, pero solo para los jóvenes. Entonces, hispano de Estados Unidos, yo decía que eso no existe. O sea, un medio hispano para chicos de 20 años, si se han criado aquí, un medio en español, no, yo no hispano, en español. Yo decía, vas a tener muy poco éxito. Basado en mi experiencia, yo creo que, bueno, por lo que veo en mis hijos, en sus amigos, pues su lengua es el inglés. Entonces, pero hay gente que te dice muy segura, dice, no, es que esto, los jóvenes, hay que darles otro contenido en español. No, yo creo que por ahí vas mal. Entonces, insisto, yo creo que ahora que está la inteligencia artificial, pues puedes utilizar la inteligencia artificial para intentar conocer un poquito mejor a la gente a la que estás buscando, porque a lo mejor estás buscando... Bueno, yo creo que los medios de nicho tienen mucho futuro también. Yo busco
gente que quiera consumir lo que estaba comentando de la bolsa, inversión, etcétera, les busco a ellos. O busco mujeres porque estoy hablándoles de tal tema que es interesante para la mujer. Claro. ¿Dónde están? ¿Cómo puedo llegar? ¿Cuáles son sus horarios? ¿Cuál es su plataforma en la que prefieren consumir la información? Entonces, bueno, ese es el trabajo de hoy en día, que me parece más importante elaborar el producto, pero saber cómo y cuándo se lo tienes que dar al público al que buscas, ¿no? Muy importante todo esto que dices, porque tenemos que de alguna manera contrarrestar los efectos nocivos. Hay mucho positivo también de las redes sociales, de esta inteligencia artificial, de la falta de compromiso con la verdad que hay hoy en día, porque puede llegar a ser un medio de destrucción de Estados Unidos. Ariel Arendt, que fue una gran pensadora, dijo que ninguna gran civilización puede ser destruida por afuera si primero no es destruida por dentro. Y a veces la destrucción no viene a través de una guerra, puede venir a través de la destrucción del ser moral, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante la tarea de los padres de dejar, como tú dices, que los niños investiguen, que hagan uso de su propio idioma, pero también esa guía de la que tú hablabas para darle a ellos, ¿verdad? Tú sabes que Marcel Proust, obviamente en su época, contestó un cuestionario de 30 preguntas. Era una especie de juego de salón este cuestionario. Y una amiga, un día estando reunidos, le pasa este cuestionario y él contesta las 30 preguntas. Pero como era Marcel Proust, quedó como cuestionario de Marcel Proust, que luego lo tomaron grandes presentadores como Bernard Pivot, lo tomó James Lipton en Inside the Actors Studio y otros también. De modo que yo me tomo la licencia de hacerte algunas preguntas, no las 30 desde ya, que están en ese cuestionario. ¿Cuál es tu lema de vida? Bueno, yo diría que dos partes. Una es resistir y elegir siempre la felicidad, ¿no? Esos son, creo que, claro, que la vida te pone a prueba en muchas situaciones y siempre ha sido la resistencia, el tirar para adelante y siempre buscar la felicidad como algo innato, ¿no? Yo creo que si no disfrutas de lo que haces, si no te hace feliz, en este caso estamos hablando de periodismo, a mí me hace feliz ejercer el periodismo el día que me dejara. Hay gente que de repente ha dejado de ser feliz o ha dejado de tener esa atracción por lo que haces, como una especie de amor, ¿no? Y un jefe antiguo mío decía que es una especie de sacerdocio, ¿no? Si tú pierdes esa vocación, si pierdes ese interés por lo que haces, es mejor que busques otro camino, ¿no? Pero para mí, lo uno a la vida personal y a la profesional, para mí ha sido una labor de resistencia y de búsqueda siempre de la felicidad a través de buscar nuevos horizontes, muchas veces. ¿Qué don de la naturaleza te gustaría poseer? Bueno, pues probablemente de mirar donde no se llega, ¿no? De poder enterarme de todo, ¿no? Ya que claro, me puedes llamar cotilla o chismoso, pero bueno, también es una manera, creo que está en la condición humana y más en la condición de un periodista. Si yo pudiera entrar en una reunión del gobierno de Trump o tener mis ojos en la Casa Blanca y enterarme de todo, sí, o en todos los palacios presidenciales, pues sería un don que me gustaría tener, ¿no? ¿Cuál es tu principal defecto? Mi principal defecto, pues bueno, tengo que pensarlo, no porque no los tenga, yo para mí a veces me siento un poco blando, ¿no? Luego realmente viendo los resultados no es así, ¿no? Pero me considero que a veces debería ser un poquito más firme con determinadas personas, tanto en la vida personal como en la profesional, pero forma parte de mi personalidad y de mi manera de hacer las cosas, ¿no? Yo digo, alguien dijo eso de venceréis, pero no convenceréis. A mí no me gusta vencer, a mí me gusta convencer. No. Y con la fuerza y con la imposición nunca convences. Y por eso siempre intento darle la vuelta a las cosas para salirme con la mía, pero a veces sí me he sentido, a lo mejor, dicho, pues no soy, debería ser un poquito más duro, ¿no? En algunas cosas. Claro. ¿No? ¿Dios existe?
Bueno, yo he pasado por ese camino en este momento de mi vida te diría que no, ¿no? Pero claro, en otros momentos he pensado que sí. He sido educado en el que sí, fue un colegio religioso, mis padres me han educado en eso, pero sinceramente respeto mucho a la gente que cree, respeto mucho la utilidad de creer, creo que... Claro. Que creer en un momento dado, los momentos duros de la vida puede ser muy útil, pero a mí ni me ha sido útil y realmente soy una persona muy racional, eso me decías un defecto, no sé si no soy nada dado a fantasías, nunca me he creído nada espiritual, ni espíritus, ni dioses, no me creo más que lo que puedo ver y como no tengo... En eso soy muy racional y pro de la ciencia, sin algo claro, que no pensamiento puedo... científico, claro. Si se presentara aquí Manuel Aguilera con 15 años, ¿qué le dirías? Bueno, que no sea tan impaciente, que al final... de cierta época de mi vida recuerdo haber vivido como si no hubiera un mañana, como se dice, y todo llega, ¿no? Hay que tener un poco de calma y un poco y incluso todavía me pasa a veces que soy tan impulsivo y tan ansioso y tan de querer conseguir las cosas que me paso de frenada, pero bueno, eso fue parte de mi personalidad mucho en la juventud, pero lo sigo conservando, así que le diría un poco de calma, muchacho, que te queda todavía mucho y disfruta, ¿no? Disfruta de las pequeñas cosas, ¿no? Tú sabes que conversar, en una de tantas acepciones, significa fundir versos con otro, es decir, fundirse con los versos de otro. Para mí ha sido un gran placer fundir mis opiniones con las tuyas, conversar aquí contigo, y me gustaría que, si tienes algo que decir, por ejemplo, cómo te puede encontrar la gente, lo digas, por favor. Bueno, pues mi trabajo actual está centrado en Canela Media, donde soy vicepresidente de la parte de noticias y donde todos los días a las 6 de la tarde pueden ver el noticiero que dirijo con María Alejandra Requén al frente. Lo pueden ver en la aplicación de Canela, que se la pueden descargar tanto en su tienda de Apple como en la tienda Google. Lo pueden ver a través de YouTube, de nuestra página Canela-News en X. Lo pueden ver en YouTube, que está bajo el mismo nombre, y tenemos en Instagram también el mismo nombre, Canela-News, y ahí subimos contenido y videos y muchas cosas, y esa es la parte más importante de mi trabajo. También escribo artículos en Diario Las Américas de tiempo en tiempo y tengo mi propia compañía de producción, así que bueno, y salgo mucho en programas como este, que sí, me llaman mucho, y lo hago porque me gusta realmente, igual que me gusta hablar. El otro día estuve en FIU hablando con alumnos de la maestría en español. A mí me encanta, jamás digo que no a una oportunidad de predicar, ¿no? Eso, claro, como decía antes, si esto es un sacerdocio, ¿no? Pues uno predica, ¿no? Predica, claro, y va contando su experiencia por si puede inspirar a los demás. Ahora tengo la idea de hacer un libro no sobre mi vida, sino sobre mi experiencia periodística y su proyección en la vida, ¿no? Porque como en la charla que hemos tenido no se puede separar, ¿no? Cuando a lo mejor ese chico de 15 años que decías, pues pensaba que son dos caminos, al final es un camino que se bifurca, ¿no? Lo que eres en el trabajo lo eres en la vida cercana y si he intentado ser una buena persona en mi vida personal, igualmente lo he intentado ser en mi vida profesional y espero que lo haya conseguido. He sido jefe de muchísimas personas y siempre digo que tanto en España como aquí, como en América Latina, en proyectos en Guatemala, y la verdad es que no sé si me mienten, pero todo el mundo siempre ha sido muy agradecido conmigo, siempre creo que tengo una buena relación y hay muchos que me dicen que algo que me llena un poco el ego, que me dicen es el mejor jefe que he tenido en mi vida, ¿no? Otro día, y eso es algo que me vuelve a lo de que te decía antes, que yo no soy una persona de látigo, he intentado siempre convencer a la gente de que esto era bueno, pero también he escuchado y si realmente me han convencido de lo contrario,
he podido cambiar una decisión profesional e incluso personal también. Perfecto, ha sido un placer Igualmente. tenerte aquí y escuchar todo tu pensamiento. Sin duda eres realmente un gran acierto para el periodismo y para ti mismo y para la gente que te conoce. Muchas gracias. Bueno, pues gracias y así voy a seguir hasta que me dejen, ¿no? Sí, por supuesto. No, hasta que tú quieras. No, bueno, pero te decía, por eso del extremismo, si realmente eso... Sí. Yo voy a seguir en mi línea e insisto que lo revolucionario hoy en día es la objetividad, porque de lo otro ya hay mucho. Periodismo sesgado a derecha e izquierda, ya hay muchos. Por eso digo, qué bueno sería intentarlo al menos. Sé que en el 100% nadie tiene la capacidad de ser totalmente objetivo, balanceado y justo, pero al menos que sea tu leitmotiv, tu manera de ver las cosas, ¿no? También tiene que ver mucho lo que tú dices con las redes sociales, en donde cada persona es un pequeño periodista, y entonces eso también desvirtúa mucho la objetividad, la verdad en relación con la realidad. Pero por eso hay que predicar, Claro, sí, por eso hay que predicar en el desierto, que es una prédica en el desierto. Sin duda. Pero hay que seguir diciéndoles, eso no es así, si no es verdad, si no lo tienes comprobado, no lo digas, puedes hacer daño a muchas personas, puedes causar grandes perjuicios. Eso hay que decírselo porque, bueno, en la vida profesional también, yo sé que he perjudicado a personas por informaciones que las que he participado. Creo que siempre con razón, o por lo menos yo he intentado que se ajustara a la verdad, pero muchas veces me he planteado eso, que es la proporcionalidad, ¿no? Eso es algo que yo trabajaba con cámaras ocultas a una época y hacemos unos documentales muy buenos, pero a veces una cámara oculta destruía la reputación de una persona, que a lo mejor estaba haciendo una pequeña falta y a toro pasado uno piensa, a lo mejor era demasiada la denuncia y el escarnio público posterior con el error o el delito o la falta que estuviera cometiendo esa persona. Claro. El documental que tú has hecho, ¿dónde lo pueden encontrar? El de Israel, los rostros de la guerra está en la plataforma Canela TV, ahí lo pueden encontrar. Ahí sí lo pueden ver. Bueno, te agradezco muchísimo y espero tenerte en una próxima oportunidad. Y a ustedes, amigos, los despido hasta la próxima emisión de Conversando con Cristina. Como siempre les digo, cuídense y cuiden a los seres que aman. Hasta entonces.